Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Como siempre, hermanas y hermanos, transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bendiciones para todos, hermanas y hermanos, que nos escuchan siempre en Liturgia y Música, y ya hoy estamos celebrando el tercer domingo del tiempo ordinario en el ciclo C. Saludos para todos, mi nombre es Erinaldo Torres, como siempre, en compañía de mis hermanos. Saludos, les habla Sibel Betancourt. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Tomás Rodríguez. El Señor me ha enviado para anunciar el evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. Y reciban un abrazo repleto de alegría desde Puerto Rico para el resto del mundo. Soy Jay Ledesma. Tercer domingo ordinario. Tras las tentaciones, Jesús vuelve a Galilea con la fuerza del Espíritu Santo. Para Lucas, este será el hilo conductor que garantiza la transmisión de la buena noticia en toda su obra. Va a su pueblo Nazaret y en la sinagoga proclama la lectura del profeta Isaías. Termina la lectura diciendo: este pasaje de la Escritura se ha cumplido hoy mismo en presencia de ustedes. Jesús hace suya la misión del profeta y su discurso programático. Al igual que Jesús fue enviado con la fuerza del Espíritu a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, hoy también se actualiza en nosotros, sus seguidores. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque hoy se cumple la Escritura que nos habla de salvación y esperanza en Cristo Jesús, tu Hijo. Él es tu palabra que nos revela tu nombre, tu amor y tu rostro. Él es tu ungido, enviado para dar la buena noticia a los pobres, para restituir a los explotados y oprimidos la dignidad, para inaugurar el tiempo de gracia y bendición de nuestro Dios. Queremos, Señor, sumarnos a esa misión liberadora de Jesús, restaurando con amor a su imagen primera la figura del hombre, nuestro hermano, deformada y envejecida por tantas esclavitudes. Ayúdanos en este empeño con la fuerza de tu Espíritu y concédenos que nuestro momento fugaz madure en frutos de eternidad. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 5, El Espíritu del Señor, de Marta Reyes de Puerto Rico. Desde la tierra, publicar la promesa de liberación.
La primera lectura está tomada de Nehemías 8, versículos 2 al 4a, 5 al 6 y 8 al 10. Esdras lee el libro de la ley al pueblo. A Dios nadie lo ha visto. Él manifiesta su voluntad por la ley escrita en el corazón de los seres humanos y por medio de los profetas inspirados. El pueblo, congregado en torno a Esdras, escucha con veneración la lectura del libro sagrado. Escuchemos. En aquellos días, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era a mediados del mes séptimo, en la plaza de la Puerta del Agua. Desde el amanecer hasta el mediodía estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado, y, cuando lo abrió, toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido, de forma que comprendieron la lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían al pueblo entero: Hoy es un día consagrado a nuestro Dios. No hagan duelo ni lloren, porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y añadieron: Anden, coman buenas tajadas, beban vino dulce y envíen porciones a quien no tienen, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estén tristes, pues el gozo en el Señor es nuestra fortaleza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Salmo 18. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Escuchemos la interpretación por el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo tercero del tiempo ordinario. Modo primero. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Modo segundo. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Modo tercero. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura
y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. La segunda lectura está tomada de 1 Corintios 12, versículos 12 al 30. Son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. En su primera carta a los Corintios, San Pablo usa el ejemplo del cuerpo humano para explicar el gran misterio del cuerpo místico de Cristo. Todos nosotros somos distintos, pero formamos una comunidad y la cabeza de todo es Cristo. Presten mucha atención. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Si el pie dijera, no soy mano, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera, no soy ojo, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo iría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo olería? Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de los miembros como Él quiso. Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decirle a los pies, no los necesito. Más aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Los que nos parecen despreciables, los apreciamos más. Los menos decentes, los tratamos con más decoro, porque los miembros más decentes no lo necesitan. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los que menos valían. Así, no hay divisiones en el cuerpo porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro es honrado, todos se felicitan. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Y Dios los ha distribuido en la iglesia. En el primer puesto, los apóstoles. En el segundo, los profetas. En el tercero, los maestros. Después vienen los milagros. Luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas? ¿O todos las interpretan? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El evangelio de hoy está tomado de Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4, capítulo 4, versículos 14 al 21. En Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos. La escena que nos cuenta hoy San Lucas tiene lugar al comienzo del ministerio de Jesús de Nazaret. Cristo leyó la parte bíblica que explica su propia misión como Mesías anunciado. Él es la palabra de Dios encarnada.
Escuchemos con mucha atención, pero antes el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, su victoria, aleluya, se proclama en toda la tierra. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Excelentísimo Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 2, El Espíritu de Dios sobre mí está, de Javier Bru. Jesús volvió a Nazaret, donde se había criado. Allí fue a la sinagoga, pues era el día sagrado. Y del profeta Isaías dieron un texto cerrado, y puesto en pie abrió un pasaje sobre el ungido esperado. Y así la profecía proclamó, y todos escucharon de su voz. El Espíritu de Dios sobre mí está, y me ha ungido para dar la buena nueva al pobre, y anunciar que los ciegos verán, que los cautivos serán liberados, a dar la
Luego el texto devolvió, como era lo acostumbrado, y en él fijaron sus ojos cuando se había sentado. Los que allí estaban presentes, muy sorprendidos quedaron, cuando él les dijo: y se cumple el texto que han escuchado, porque la profecía proclamó, y todos escucharon de su voz. El Espíritu de Dios sobre mí está, y me ha ungido para dar la buena nueva al pobre, y anunciar que los ciegos verán, que los cautivos serán liberados, a dar la libertad al oprimido, y el año de su gracia proclamar. El Espíritu de Dios sobre mí está, y me ha ungido para dar la buena nueva al pobre, y anunciar que los ciegos verán, que los cautivos serán liberados, a dar la libertad al oprimido, y el año de su gracia proclamar. Amados hermanos, les damos la más cordial bienvenida a celebrar nuestro programa correspondiente al tercer domingo del tiempo ordinario. La liturgia de hoy nos invita a escuchar con gozo la palabra de Dios que nos muestra el camino de la salvación. Unámonos fraternalmente, constituyendo la asamblea litúrgica, porque vamos a celebrar el misterio de Jesús en su Pascua. En la liturgia de hoy, Nehemías, el salmista y Lucas insisten en la lectura y la meditación de la Escritura. El pueblo restaurado tras el exilio inicia su nuevo caminar con la lectura del libro de la ley. Tanto Nehemías como Jesús insisten en el hoy como día consagrado a Dios, como tiempo de salvación, como ocasión para la alegría y la celebración. Formando un solo cuerpo con Cristo, escuchemos con fe nuestro análisis. Bendiciones. Liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bendiciones para todos, hermanos y hermanos que nos escuchan en nuestro programa Liturgia y Música todos los martes a las 8 de la noche, en retransmisión los domingos a las 2 de la tarde. También nos pueden escuchar a través de radiopaz810.com. Recuerden seguirnos a través de Facebook en Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y en Instagram Liturgia y Música, donde ponemos contenido de nuestra iglesia, el pensamiento diario y los salmos del día. Y ya por ahí está nuestra hermana Sibel para saludar a todos nuestros hermanos que nos siguen escuchando semana tras semana en las emisoras que nos retransmiten a través del mundo. Mira, hoy vengo potente, con fortaleza y con energía.
a decirle a todos nuestros Ajá. hermanos, miren, un abrazote grandísimo, exageradamente grande desde Puerto Rico para todos esos hermanos que los escuchan en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Panamá, República Dominicana y Venezuela, a todos los hermanos de Australia, Alemania, las Filipinas y Canadá, y a todos esos compañeros en Estados Unidos que se conectan con nosotros desde Alabama, Chicago, California, Florida, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Oklahoma y Texas. Gracias, 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 gracias por seguir compartiendo la buena nueva. Parte de nuestras experiencias, ¿verdad? Es estar aquí con ustedes. Nosotros nos lo gozamos en el Señor. Así que vamos a comenzar este programa de hoy. Eri, vamos a hablar un poquito sobre esa primera lectura. Sí, y precisamente esa primera lectura de Nehemías, Esdras lee el libro de la ley al pueblo. Y tenemos que considerar unos puntos. Y aquí venimos con una pregunta de entrada. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de nuestras comunidades? La palabra es el centro alrededor del cual todo se articula. Encontramos un tiempo para leer, para reflexionar, para compartir la palabra. Así que aquellos a quienes se confía la misión de proclamar la palabra, preparan convenientemente el ambiente, proclaman la palabra con claridad, reflexionan la palabra y la explican de forma accesible, de forma que toque el corazón de la asamblea que la escucha. Tienen la preocupación de adaptarla a la vida. Así que es importante, hermanos, que en nuestras asambleas comunitarias la palabra es acogida con veneración y respeto. O aprovechamos el momento en el que es proclamada para encender las velas a los santos de nuestra devoción, para rezar nuestras oraciones o para controlar quién está a nuestro lado. La palabra nos interpela, nos lleva a la conversión, ¿verdad? Hace cambio de vida, o la palabra es solo para los demás. Así que estos son unos puntos bien importantes, ¿verdad? Hermanos y hermanos, con relación a esta palabra. Y hay una cuestión fundamental, ¿verdad?, que sugiere este texto, y es que es la importancia de que la palabra de Dios debe asumir en la vida de una comunidad, ¿verdad? Todos esos detalles apuntan en ese sentido. Y en primer lugar, el autor del texto subraya esa convocatoria de toda la comunidad para escuchar la palabra, hombres, mujeres y niños, ¿verdad?, en edad que puedan comprender. La palabra de Dios se dirige a todos sin excepción, a todos interpela y cuestiona. En segundo lugar, pónganse en atención en la cuestión de los preparativos, ¿verdad? Hay un estrado de madera hecho a propósito que sitúa al lector en un plano superior, ¿verdad? En este caso, en nuestras parroquias, pues el ambón. Después, el libro de la ley es abierto de forma solemne y todos se levantan en actitud de respeto y veneración por la palabra. Es el ejemplo de una comunidad en la que la palabra de Dios está en el centro y donde todo se conjuga en función del lugar especial que la palabra ocupa en la vida de la comunidad. Como tercer punto, tenemos la descripción del rito. La palabra es aclamada por la asamblea. Después, los levitas leen clara y distintamente, finalmente explican al pueblo la palabra de modo accesible, de forma que comprendieron la lectura. Tenemos aquí un auténtico manual de cómo debe procederse en una verdadera celebración de la palabra. Y como cuarto punto aparece la respuesta del pueblo. Enfrentados con la palabra, lloran. La actitud del pueblo muestra ciertamente a una comunidad que se deja interpelar por la palabra, que confronta su vida con la palabra proclamada y que siente en consecuencia, ¿verdad?, esa urgencia de conversión. La palabra es eficaz y provoca la transformación de la vida. Y entrando ahora, hermanos y hermanos, en esa segunda lectura de Corintios, que a mí me encanta. Es una lectura bien larga, pero creo que es una lectura hermosa, ¿verdad? Y bien concisa. Son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Wow. Así que, para ser más claro, ¿verdad?, este mensaje Pablo utiliza
una comparación muy conocida en el mundo greco-romano, donde es utilizada para hablar de los deberes comunitarios, la fábula del cuerpo y de sus miembros. Así que Pablo compara a la comunidad cristiana con un cuerpo. Ese cuerpo es constituido por una pluralidad diversificada de miembros, cada uno con su tarea, esto es, con su carisma peculiar. No basta con que los miembros sean varios, es necesario que sean variados, que sean distintos. Y esa es la riqueza, ¿verdad?, de esa diversidad, lo que permite a todo el conjunto sobrevivir. Además de eso, son miembros que se necesitan los unos a los otros y que se ayudan los unos a los otros. La unidad fundamental debe, pues, ir de la mano con el pluralismo carismático y con esa preocupación por el bien común. Sin embargo, hermano, lo más interesante y original, ¿verdad?, de esta fábula es la identificación de este cuerpo con Cristo. La comunidad cristiana es el cuerpo de Cristo. Es también esta identificación con Cristo la parte de la parábola que más interrogantes plantea. En este cuerpo tiene que manifestarse el Cristo total. Ahora bien, ¿puede Cristo estar dividido? ¿Puede el cuerpo de Cristo dar al mundo un testimonio de egoísmo, de individualismo, de orgullo, de autosuficiencia, de desprecio por los pobres y débiles? El cuerpo de Cristo, ¿verdad?, que en este caso es la iglesia, pues una comunidad de hermanos que reciben de Cristo la misión de compartir la vida, que los une, siendo una pluralidad de miembros. Y cada uno tiene, ¿verdad?, diversas funciones. Se respetan, se apoyan, son solidarios unos con los otros y se aman. Palabras clave para definir el entramado de relaciones que ligan a este cuerpo de Cristo, ¿cuáles son? Una es solidaridad, participación y esta que me gusta mucho, corresponsabilidad. Me encanta. Yo creo que de la forma que está escrito, ¿verdad?, esta segunda lectura, hace muchas preguntas que uno dice, ¿para qué pregunta lo mismo? ¿Y para qué pregunta lo mismo? O sea, y yo pienso, ¿verdad?, en cierta medida, que esa insistencia en cuestionar es hacernos pensar y reflexionar que dentro de lo diverso está lo bello, que dentro de nuestras diferencias estamos todos. Y que a veces decimos, sí, somos todos hermanos, pero en realidad en nuestra mente no aplicamos eso cuando compartimos con personas de otros países, cuando viajamos a otras culturas que no conocemos o no entendemos. Vemos entonces la división y la distancia, ¿no? Y no lo miramos como un todo, como los seres humanos que estamos en este mundo, ¿no? Así que yo creo, me gusta mucho el cuestionamiento continuo que hace la lectura para que te haga verdaderamente reflexionar sobre ese sentido de que todos somos uno y que el Señor nos ama a todos por igual. Y a mí me gusta mucho la parte donde dice que la parte del miembro del cuerpo que sufre, ¿verdad? O que está más desvalido, es el más atención que amerita, es el más que lleva, es el más amor que hay que tenerle. Pues de esa misma forma es el amor de Cristo. Cuando nosotros más necesitamos, cuando más desvanecidos estamos, es cuando más amor Él nos va a dar, es cuando más Él va a estar ahí para nosotros. Así que yo creo que hay muchas formas, ¿verdad?, muy lindas de entender esta lectura y como bien dijiste, Eri, es larga, pero está buenísima. Así que habiendo dicho esto, Jay, yo creo que nos puedes llevar a un cántico que nos ayude a meditar un poquito. ¿Qué tú crees? Pues gracias, Sibel. Escuchemos el cántico número 4, El Espíritu del Señor, de Alfredo Franco. Las
romper las cadenas de la esclavitud y a proclamar el año de gracia del Señor. Liturgia y música. Bueno, hermanas y hermanos, gracias por seguir escuchándonos en este nuestro programa Liturgia y Música. Y ya en este tercer domingo del tiempo ordinario. Y entrando ahora en este evangelio de Lucas, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos. Y este evangelio de hoy está constituido por dos textos diferentes. En el primero tenemos un prólogo literario en el que Lucas, imitando el estilo de los escritores helenitas del momento, presenta su trabajo. Se trata de una investigación cuidada de los hechos que se han verificado entre nosotros, a fin de que los creyentes de lengua griega verifiquen, ¿verdad?, la solidez de las enseñanzas en las que fueron instruidos. Estamos en la década de los 80, cuando, desaparecidos ya los testigos oculares de Cristo, el cristianismo comienza a enfrentarse con una serie de herejías y de desvíos doctrinales que ponen en peligro la causa de la identidad cristiana. Era pues necesario recordarle a los creyentes sus raíces y la solidez de esa doctrina recibida de Jesús a través del testimonio legítimo, que es la tradición transmitida por los apóstoles. En la segunda parte se presenta el inicio de la predicación de Jesús, que Lucas sitúa en Nazaret. El escenario de fondo es el del culto en la sinagoga, el sábado específicamente. El servicio litúrgico celebrado en la sinagoga consistía en oraciones y lecturas de la ley y de los profetas, con el respectivo comentario. Los lectores eran miembros instruidos de la comunidad, o, como en el caso de Jesús, visitantes conocidos por su saber en la explicación de la palabra de Dios. En el centro del relato está la proclamación de un texto del trito Isaías, que describe cómo llevará a cabo el Mesías su misión. Así que, hermanos, la finalidad de la obra de Lucas es, como habíamos dicho anteriormente, recordar a los creyentes de las comunidades de lengua griega sus raíces y su referencia a Jesús. En este texto en concreto, Lucas va a presentar el programa que Jesús se propone realizar en medio de los hombres, como una propuesta de liberación dirigida a todos los oprimidos. El punto de partida es la lectura del texto de Isaías. En este caso, Isaías 61, versículos 1 al 2. Ese texto presenta a un profeta anónimo que en Jerusalén consuela a los exiliados como un ungido de Dios, que posee el Espíritu de Dios. Su misión consiste en gritar la buena noticia de que la liberación ha llegado al corazón y a la vida de todos los prisioneros del sufrimiento, de la opresión, de la injusticia, del desánimo, del miedo. Lo que es más significativo, sin embargo, es la actualización que Jesús hace de esta profecía. Él se presenta como el profeta que Dios ungió con su espíritu para realizar esa misión liberadora. Así que el proyecto liberador de Dios va dirigido a los hombres prisioneros del egoísmo, de la injusticia y del pecado. Comienza, por tanto, y se realiza a través de la acción de Jesús. A continuación, Lucas va a describir la actividad de Jesús en Galilea como el anuncio con palabras y gestos de la buena noticia, dirigida preferentemente a los pobres y marginados. ¿Verdad? Que en esos tiempos eran los leprosos, los enfermos, los publicanos y a las mujeres, anunciándoles que ha llegado el fin de todas las esclavitudes y un tiempo nuevo de vida y de libertad para todos. Lucas anuncia también en este texto programático el camino futuro de la iglesia y las condiciones de su fidelidad a Cristo. La comunidad creyente toma conciencia a través de este texto de que su misión es la misma que la de Cristo, que consiste en llevar la buena noticia de la liberación a los más pobres, débiles y marginados del mundo.
ungido por el Espíritu para llevar a cabo esta misión, la iglesia realiza el seguimiento de Jesús. Y tenemos que considerar, ¿verdad?, y reflexionar en unos puntos. En el Evangelio de Lucas y en este texto, ¿verdad?, en particular, Jesús manifiesta de forma nítida la conciencia de que fue investido del Espíritu de Dios y enviado para poner fin a todo lo que roba la vida y la dignidad al hombre. Hace 21 siglos que nuestra civilización conoce a Cristo y la esencia de su propuesta. Sin embargo, nuestro mundo continúa multiplicando y refinando las cadenas opresoras. Y aquí viene una pregunta, hermanos: ¿por qué la propuesta liberadora de Jesús todavía no ha llegado a todos? ¿Qué situaciones que se producen hoy a mi alrededor me parecen más dramáticas y me impelen a una acción inmediata? ¿Verdad? Y podemos pensar en la situación, ¿verdad?, de nuestros hermanos inmigrantes y la situación de los enfermos de SIDA, sin amor, sin cuidado, en los niños que están en la calle, en todos aquellos que duermen en algún rincón, ¿verdad?, en nuestras ciudades, y la situación de las familias que se destruyen por la droga, por la violencia o por el alcohol. Así que la fidelidad al camino andado por Cristo es la exigencia fundamental del ser cristiano a lo largo de los siglos. Así que tenemos que repararnos en este texto cómo actualiza Jesús la palabra de Dios proclamada y la convierte en un anuncio de liberación que afecta muy de cerca a la vida de los hombres. Así que vamos a dar paso a nuestra hermana Sibel a ver qué nos tiene hoy el Papa Francisco sobre este evangelio de hoy. Pues sí, aquí cortito y preciso. Vamos a ver. El Papa dice lo siguiente: el evangelio de hoy, Lucas nos cuenta que Jesús realiza la actividad evangelizadora con la potencia del Espíritu Santo. Su palabra es original. Jesús tiene autoridad y es diferente a los maestros de su tiempo. Jesús enseñó que las personas que estaban llenas de dolor eran el centro del corazón de Dios y que la misericordia hacia ellos era la llave del cielo. Miren qué interesante, que la forma, ¿verdad?, de tener las llaves al cielo es ser misericordioso con los demás, es darle a los demás, es poder, ¿verdad?, transmitirle a los demás. Y uno diría, pues, ¿cómo podemos, ¿verdad?, mirar esto con unos ojos nuevos? ¿Cómo podemos mirar este evangelio de una nueva forma? No sé, pero yo creo que Tomás me compartió ahorita que tenía algo interesante que podía expresar un poco, ¿verdad?, este don de transmitir el evangelio a los demás. Cuéntanos, Tomasito, ¿qué tienes por ahí? Sí, una de las frases del profeta Isaías es: me ha enviado para dar buenas noticias a los pobres. ¿Y qué buenas noticias son estas? Pues son las buenas noticias que proclaman la liberación y defensa de los oprimidos. Como decía Erinaldo ahorita, los pobres oirán el evangelio con más expectativa que otros, porque con él tienen mucho que ganar y poco que perder. En cambio, los ricos y los poderosos no estarán tan dispuestos a escuchar. Inclusive ellos serán al final los que matan a Jesús. ¿Y cómo se dan esas buenas noticias a los pobres? Y ahí viene el cuentito. Érase una vez un seguidor de San Francisco de Asís que le pedía: Francisco, enséñame a predicar. Y San Francisco le llevaba a visitar a los enfermos, a ayudar a los niños y a dar comida a los pobres. Juntos recorrían las calles de Asís haciendo el bien a todos. El discípulo le preguntaba: ¿pero cuándo me vas a enseñar a predicar? Y Francisco le contestaba: hermano, ya estamos predicando. O sea que la predicación se hace con el ejemplo y con la vida, que eso es la mejor predicación. Claro, con los actos, con las acciones. Eso Tanto hace. que hablamos de eso aquí en este programa, ¿verdad? Sí. Y no nos vamos a cansar de hablar de eso. Ajá. Ahora, yo creo que es importante, yo creo que lo vemos también, ¿verdad? Silvanamos las tres lecturas, ¿no?
Y esa primera lectura un poco va bien dirigida a lo que estaba ocurriendo, a todo este proceso que se da cuando se va a leer la palabra. Nosotros arraigarnos, perdón, me ahogué, arraigarnos a nuestro proceso de llevar la fe. Me explico. El ir a la iglesia, el comulgar, el seguir nuestros sacramentos, el orar, ¿verdad? El seguir eso es importante. Por otro lado, tenemos la palabra, ¿verdad? Un poco esa palabra que Dios nos da, ese libro, ese evangelio, es importante para vivir nuestra fe y para llenarnos de él, de leer esa lectura, de entender que la Biblia juega un punto muy crucial dentro de mi cambio de vida, dentro de mi cambio de conducta, dentro de mis experiencias de fe. Así que la leo, la vivo y entonces la interpreto en mi vida. Y yo invitaría a todo el mundo que haga, en cierta medida, como un acto de reflexión. ¿En qué momento tú sentiste al Señor en tu corazón? ¿En qué momento tú viste al Señor interpretarse? ¿Fue en una situación de necesidad? ¿Fue en una situación compartiendo con un compañero? ¿Fue luego de una situación de dificultad? ¿Verdad? Esa expresión de Dios se dio de qué forma, en qué acción, cómo fue que la viviste. Entonces, vemos, ¿no? Nuestra fe cimentada en un orden, en una disciplina, en ir a la iglesia, en tener esta serie de acciones que hacemos, en la palabra del Señor, que nos da el ejemplo de cómo Él vivió para nosotros entender y seguir sus vivencias, ¿verdad? Y luego, entonces, nos invita a que nosotros nos convirtamos en evangelizadores. Y yo creo, Tomás, que me encantó ese cuentito, está bien acertado. Es en nuestras acciones, es en nuestra conducta, es en la forma en la que tratamos a los demás, donde vivimos verdaderamente en comunidad, como el Señor los pide, pensando en los más que nos necesitan y, como decía esa segunda lectura, como un solo cuerpo, ¿no? Como una sola organización, como todos los hijos del Señor que somos. Así que yo creo que están bien lindas las lecturas de hoy, y aunque uno piensa a lo mejor cuando uno las lee que no tienen como secuencia una con la otra, yo creo que están muy acertadas porque nos preparan para vivir nuestras experiencias como cristianos. Así que reflexionen un poquito, hermano, que esto está hoy, mire, bien chévere, pero ¿sabes lo que no está chévere? Que ya se nos está acabando el tiempo. Así es. Cuando mejor se pone, ya estamos acabando. Así que vamos a pedir oración, Jay. Yo sé que, ¿verdad? En calidad mía, pues hay varias personas que conozco muy cercanas y allegadas a mí que han sido, desafortunadamente, pues han dado positivo a COVID y se encuentran de cama. Son varios, así que no voy a decir los nombres, pero sí quiero pedir oración por ellos. Jay, ¿a quién más tienes por ahí? Sí, por todos los que están enfermos y los que los cuidan, que también se sacrifican. Amén. Sí. Amén. Esa es buena. Sí. Esa es buena. Gracias, Sibel, Tomás, Eric. Oremos por la salud de Hilda López, Vilma García Telli Ruiz Guerrero y Belis López y su niño, el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney, y por la salud del papá de Ana Daisy González. Excelente, pues nos ponemos en actitud de oración. Señor, en tu tiempo se cumple mi espera. Tú, el que viene, que continúas caminando por las orillas de esta vida humana, que como un lago en forma de cítara indican silenciosamente el pasar de sus horas. Pasas y ves, llamas, llámanos. Amén. 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 ¿Con qué cántico culminamos nuestro programa, Jay? Pues gracias, Sibel. Cerramos el programa con el cántico número 3. El Espíritu del Señor está sobre mí, de la parroquia del Señor San José en Ecuador. Y tan tan,
Excelente, no olvidemos, hermanos, que somos un solo cuerpo. Aprendizaje de hoy, un solo cuerpo. Así que con este cuerpo hermoso que somos todos nosotros y todos ustedes que nos están escuchando, con esto nos despedimos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en su programa Liturgia y música. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu, Espíritu, Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu, Espíritu, Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a proclamar su palabra y la liberación a los cautivos, porque el Señor me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu, Espíritu, Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu, Espíritu, Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a proclamar su palabra y a devolver la vista a los ciegos, darle liberación a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu, Espíritu, Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu, Espíritu, Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu, Espíritu, Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu, Espíritu, Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Liturgia y música. Liturgia y música. Liturgia y música. Liturgia y música. Flor y canto, Santa María.